Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones, pero para responder a las necesidades del siglo XXI ofrece un amplísimo catálogo digital que puedes consultar desde tu casa. Se llama Biblioteca Digital Hispánica y proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan libros impresos entre los siglos XV y XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras. La Biblioteca Digital Hispánica es el gran proyecto de conversión en formato digital del patrimonio bibliográfico español conservado de la Biblioteca Nacional de España. Hoy en día están disponibles gran parte de todo tipo de soportes de este patrimonio. Desde el punto de vista de los tratados de música, de la música notada, podemos decir que hay más de 33.000 obras libres de derechos de patrimonio bibliográfico español disponibles en esta Biblioteca Digital Hispánica. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. En el fondo Barbieri se encuentra el tratado más antiguo que custodia la Biblioteca Nacional de España con información sobre danza. Es una curiosa publicación de larguísimo título escrita por un estudiante de leyes y soldado francés llamado Antonius Arena. Nacido cerca de Toulouse, estudió leyes en la Universidad de Aviñón. Sus dramáticas experiencias bélicas en las desastrosas campañas de los ejércitos en los que se enroló le inspiraron una serie de poemas bélicos, otros sobre algunas de las costumbres de los estudiantes en Aviñón y un tratado sobre la danza practicada en su círculo social. Están escritos en un lenguaje macarrónico, una mezcla de latín, lengua romance y su propio lenguaje inventado, algo muy popular entonces entre los literatos y los estudiantes. Es precisamente a sus compañeros de estudios a quienes dedica su obra Ad suos compagnones estudiantes, que contiene, entre otros, dos poemas, de Guerra Romana, la Guerra Romana, y Leges Dansandi, normas para danzar. Los primeros poemas se inspiraron en la campaña acometida por el marqués de Saluces al mando de un ejército francés intentando romper el poder de los Augsburgo en la península italiana. El segundo es un tratado donde aconseja a sus compañeros de estudios la mejor manera de dominar el arte de la danza. Incluye listas de danzas e instrucciones para algunas Basque Dances y Brandes. Utiliza una notación que ya hemos visto en otros textos, como el manuscrito de Basque Dances de Margarita de Austria. Son las iniciales de los pasos: S para el simple, D para el doble, R para la ripresa y una R mayúscula para la reverencia. Se publica por primera vez alrededor de 1520 y alcanza tal popularidad que sus 42 reediciones llegan hasta 1770. La Biblioteca Nacional posee 3 ejemplares, uno editado en 1538, otro en 1579 y uno más en 1670. Las ediciones que siguieron a la primera contenían nuevas aportaciones del autor, aunque se discute si no serían de otra mano, sobre todo las referidas al comportamiento social con un lenguaje más soez, con recomendaciones para evitar babear, escupir, comer cebollas o tirarse pedos. En las ediciones de 1579 y 1670, la parte donde aparecen las abreviaturas de los pasos de la Basque Dance y su breve explicación está en francés y no en el latín, como en la edición más antigua. Sea como sea, a nosotros nos interesan sus comentarios sobre la danza. Arena cuenta con nostalgia cómo los hombres bailaban en su ciudad natal, pero el cuerpo principal de su obra, Leges Dansandi, trata de cómo bailar la Basque Dance y los brandos.
Incluye listas de danzas e instrucciones para algunas bass dances y consejos para comportarse correctamente con el sexo opuesto en los bailes. Recomendaciones muy necesarias para una danza en pareja como la bass dance, que era además una excelente oportunidad para relacionarse con muchachas. En su introducción a la bass dance, Arena nos dice: quien quiera que desee aprender la hermosa bass dance y llegar rápidamente a ser perfecto en este arte, permítele que se esfuerce en memorizar este libro que describe la forma correcta de bailarla. Es buena cosa para un joven danzar a compás y mover sus pies con habilidad y de manera correcta. Y es propio de gente refinada no cometer errores cuando danzan. Danzar mal es una gran deshonra. Una de sus advertencias a los bailarines señala: y por ello es buena cosa para los jóvenes que degusten el regocijo de la danza, que proporciona deleite de tantas formas. Reyes, reinas, condes y varones danzan todos ellos y ordenan a otros danzar. Tú sabes también que en Francia aquellos sin buenas maneras y sin habilidades para danzar no son apreciados. Y termina sus instrucciones con estas líneas: si tratando de danzar, Arena ha hecho alguna ocurrencia no demasiado refinada, perdona a tu siervo, amable amigo. Y quien quiera que seas que leas mis líneas con disfrute, que vivas para siempre y me recuerdes. Me despido. La influencia de Leges Dansandi alcanza a otros autores como Duano d'Arbaud, quien en 1580 describe la bass dance en su tratado basándose claramente en la obra de Arena, a pesar de que era una danza prácticamente desaparecida en su época. Precisamente del Tratado de Arbaud, Orchesographie, la Biblioteca Nacional de España posee una traducción al alemán publicada en 1878, casi 300 años después del original. En el siglo XVI, Italia domina el arte de la danza y sus maestros son requeridos por las cortes europeas, marcan tendencia y sus tratados se encuentran en las más refinadas bibliotecas. La Biblioteca Nacional de España posee la obra de dos de los más famosos, Fabrizio Caroso y Cesare Negri. La publicación más antigua es la de Negri, de 1604, y está dedicada al rey de España, Felipe III. Su título, Nuove Invenzioni di Balli, Nuevas Invenciones de Balli, deja claro que existía una obra anterior, su tratado Le Grazie d'Amore, publicado en 1602 y que se reedita con el nuevo nombre en 1604. De la colección de tratados de danza de la Biblioteca Nacional de España tenemos unos primeros antecedentes en tratados y manuales italianos, como por ejemplo tenemos una de las ediciones de Cesare Negri, que como saben estuvo editado en 1602 y en 1604. Son unos bellos ejemplares con unas bellas ilustraciones y corresponden uno de ellos a la importantísima colección del Duque de Uceda, una de las grandes bibliotecas del momento, que tienen bellas encuadernaciones en piel verde. Se dice incluso que su biblioteca estaba decorada en sedas verdes en las paredes. El otro ejemplar corresponde a la ya mencionada colección de Francisco Asenjo Barbieri. Negri nace en Milán alrededor de 1535. Bailarín y maestro de danza, también conocido como il trombone, funda su propia escuela cuando su maestro, Pompeo Diogono, es llamado a la corte francesa. Negri fue muy activo como coreógrafo en las fiestas oficiales y privadas tanto de la aristocracia milanesa como de las autoridades españolas que allí residían. No olvidemos que entonces el Ducado de Milán pertenecía a la corona española. Esta circunstancia, sumada a la popularidad de los maestros italianos y a la enorme afición a las diversiones de Felipe III, favorece que sea invitado por el rey de España como maestro de danza de su corte. El tratado que custodia la Biblioteca Nacional está dividido en tres y, como era habitual en la época, trascendía su objetivo pedagógico más allá de las instrucciones para danzar correctamente, proporcionando consejos sobre la buena crianza que debía demostrar un noble y sobre el correcto protocolo áulico.
Esta visión integral de la educación cortesana es la que os voy a comentar a través de estas dos obras emblemáticas. Negri es ya un anciano cuando llega a la corte española, y es por ello que en su dedicatoria al rey le escribe: Ya que por el grave peso de los años no puedo ya, como solía, mover el pie, he querido al menos, como argumento de mi devoción hacia vuestra majestad, mover la mano y la pluma en el angosto teatro de este libro. Y después de unas frases alabando la grandeza y poder del monarca, termina con un símil donde señala que al sonido continuado de vuestras órdenes, como en una danza señorial, se mueva el mundo entero. En la estructura habitual de estos tratados, a esta primera dedicatoria formal seguían unos sonetos dedicados a los receptores del libro, en este caso Felipe III y la reina Margarita de Austria. Después, las loas al autor en forma de versos escritas por personalidades de su entorno. A continuación, un grabado con un retrato de Cesare Negri donde se señala su edad, 66 años. Todavía no da ninguna instrucción para danzar y en su tratado primero se entretiene en nombrar a los más famosos bailarines que florecieron en tiempo del autor y a los grandes personajes y lugares ante los que él mismo bailó, como las entradas en Milán de Margarita de Austria o del archiduque Alberto de Austria, la máscara en honor de su Alteza Serenísima Don Juan de Austria en 1574 o su actuación en presencia del Cardenal de Trento. No es hasta la página 49 del tratado que Negri entra en materia propiamente dancística con su tratado segundo. Este se compone de distintas advertencias y reglas para un correcto comportamiento, para quitarse el sombrero, saber llevar capa y espada o conducir con gracia a la dama al salón de baile. Esas primeras 9 advertencias tratan de los pasos que se usan en la gallarda: cinque passi, passetti, cabriolas, saltos y giros de todas las clases, mudanzas y otros movimientos. A continuación, aparecen los primeros grabados con figuras que ilustran la forma de estar en pie o de caminar con elegancia en la calle y en el baile, aunque una representación estática del movimiento no sea muy útil. Negri deja muy clara la importancia de este movimiento cotidiano. Diversas son pues las formas que se tienen de andar, como vemos todos los días. Algunos van por la calle con los pies separados uno del otro, otros con las piernas estiradas y las puntas de los pies hacia afuera. Otros avanzan con pasitos rápidos y diminutos que pareciera que tienen grandes negocios que hacer. Y otros con las rodillas tocándose al andar. De todas estas formas se ofende la vista de los que miran. Como todos los maestros de danza, aconseja la mejor forma de sostener la capa cuando se baila, en este caso la gallarda, o hacer la reverencia a la dama antes, durante y después de danzar. Señala 3 formas de bailar la gallarda: con capa y espada, sin la espada y sin ninguna de las dos. También tiene una advertencia para las damas: no levantar nunca la cola del vestido con la mano cuando se baila. A partir de la regla número 6, vuelve a la descripción de cómo ejecutar los distintos pasos: campanella, fioretti o capriole spezzate. Los grabados que acompañan la obra pretenden completar la información escrita, pero el lógico estatismo de estas imágenes los convierten prácticamente en un elemento decorativo. En algunos casos, como la explicación de la campanella, se acompaña de un grabado con algo más de dinámica, al menos refleja el segundo movimiento que describe, pero nunca aparece la secuencia entera que reflejaría con claridad todo su recorrido. Un ejemplo implacable de este estatismo lo ofrece el grabado para la capriola spezzata en el aire, con un pie izquierdo que la figura apenas despega del suelo. A pesar de ello, la información es infinitamente más precisa que la que nos ofrecen otros siglos anteriores. El paso fundamental de la gallarda era el cinque passi, y Negri describe las distintas formas de ejecutarlo: a contratiempo, añadiendo cabriolas y otros saltos, lanzando una u otra pierna delante y detrás o haciendo variaciones de hasta 10 pasos en un tiempo de gallarda.
Uno de los pasos de mayor lucimiento era el salto del lazo. Se colocaba un lazo a la altura más o menos de un hombre. El bailarín debía levantar la pierna lo suficiente para tocarlo con la punta del pie. Este salto se hacía de diversas maneras y Negri explica las 13 que se hacen en un tiempo de gallarda. Pero insiste en empezar poco a poco para llegar con la práctica a la perfección, de modo que en la primera lección el lazo estará separado tan solo un brazo del suelo y paulatinamente irá aumentando la altura y se practicarán giros saltados para llegar a tocar el lazo con el pie desde distintos ángulos. Una de las láminas que sugiere la dinámica del movimiento es la que ofrece Negri en su explicación del salto con giro completo en el aire. Equivaldría al tour en l'air de la danza clásica y en el grabado vemos cómo los brazos se preparan para tomar el impulso. Una de las ilustraciones más deliciosas es la que muestra cómo aprender las cabriolas en tercero, cuarto, quinto y sexto. Al tener que levantar ambos pies del suelo, recomienda empezar apoyándose en alguna superficie. El movimiento equivale a los entrechat del clásico, pero ejecutado con los pies paralelos y llevándolos delante y detrás con rapidez en el aire, con las piernas bien estiradas. Según las veces que el bailarín hace este movimiento antes de caer, se dice que son en tercero, cuarto, sexto. De la misma manera, continúan las reglas para explicar los distintos giros y las mudanzas de la gallarda, tanto para la dama como para el caballero, terminando así el segundo tratado con la regla número 55. En el tratado tercero y último, Negri declara que nos va a enseñar las reglas de los actos hermosos, los movimientos con gracia y la honrosa educación que se espera de damas y caballeros en la virtud de la danza. Aquí, lógicamente, explica las distintas formas de hacer la reverencia. Acompaña una tabla con las abreviaturas de los pasos que se usan en los balli, estrategia muy útil para que el lector vea de forma global los pasos que conforman un ballo o un balletto. Aparecen pasos como los passi puntati y variaciones de los seguiti, los fioretti, los trabuchetti o las distintas riprese. Después de estas 25 reglas, nos presenta algunas advertencias sobre lo que suele ocurrir en la sala de baile y cómo resolverlo. La forma de dar la mano a la dama, cómo quitarse el sombrero, hacer la reverencia, cambiarse de sitio con elegancia y gracia, etc. Es decir, todo lo necesario para danzar apropiadamente las coreografías que describirá en este último tratado. Además de la amplia cobertura que le ha dado a la gallarda, nos ofrece balli, balletti y brandos de Italia, España y Francia. La coreografía que abre esta última sección es un balletto a 4 para 2 damas y 2 caballeros de título Lo Spagnoletto, dedicado a Donna Giovanna della Lama, duquesa de Albuquerque y gobernadora de Milán. En esta parte encontramos danzas para una sola pareja, para 2 o para 3, como el brando de Calais, incluso para muchas más, como la nizzarda o la corrente. Todas las danzas se dedicaban a damas y algunas llevaban el nombre o el apellido en su título, como Alta Visconti, dedicada a la condesa Camila Marina de Visconti. Los títulos de las danzas respondían a esa continua búsqueda de la gracia, el refinamiento y el cortejo amoroso. Así encontramos nombres como Brando Gentil, Torneo Amoroso, La Blanca Flor, La Cortesía Amorosa, La Culebra Amorosa, La Alemanda del Amor, Grácil Marina, Júbilo Exquisito, Nobleza de Amor para 1 o 2 parejas, Valentía de Amor, La Batalla para 2 parejas o La Caza del Amor. La investigadora, bailarina y coreógrafa Diana Campo nos explica cómo se enfrentó a la reconstrucción de las danzas de Negri y Caroso en el espectáculo La España en danza. Se trata, en primer lugar, de conocer los pasos que nos dan estos maestros en sus tratados. Luego también hay que identificar las piezas musicales con las cuales se bailaban estas danzas, que en todos los casos siempre también el tratado nos las proporciona. Otra cuestión es la lectura de un tratado en italiano de finales del siglo XVI,
Entonces, bueno, esto requiere conocer la lengua italiana, por lo menos conocer la lengua italiana actual. Lo que hay que hacer finalmente es esquematizar de alguna manera las instrucciones que estos maestros nos dan y probar con las combinaciones de pasos que ellos nos van indicando, probar cómo funcionan rítmicamente y cómo funcionan con la música. El trabajo de reconstrucción realmente es un trabajo de descubrimiento, porque a pesar de que en estas fuentes tenemos mucho detalle, son fuentes que destacan justamente por el grado, por la precisión que tienen las descripciones de los pasos, la precisión que tienen en cuanto a la técnica, al movimiento de todo el cuerpo, pero aún así, finalmente llevar la palabra del libro a la vida, a la acción, al cuerpo humano, es un proceso de descubrimiento. Y la música es un elemento que tiene que estar allí desde el principio, porque nos indica, por supuesto, el tempo, nos indica también la respiración, nos indica el carácter, nos indica el ritmo que pueden tener los pasos. Entonces, digamos que tenemos que estar haciendo un proceso de ida y vuelta desde la primera lectura del tratado, a estos intentos mediante los cuales vamos descubriendo cómo funcionan las distintas mudanzas, y hay momentos de duda en los cuales hay que volver a leer nuevamente el tratado porque uno se encuentra con que se ha inventado un paso o se ha inventado algo o se da cuenta de que musicalmente esa mudanza plantea problemas. Entonces, yo lo que diría es que la reconstrucción de la danza en general es poner en diálogo distintas fuentes. Por un lado, la fuente más coreográfica o descriptiva de la danza, por otra parte las fuentes musicales y por otra parte la práctica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la praxis, de esta reunión de teoría y práctica en la cual se va produciendo como una ida y vuelta en la interpretación. No solo nosotros nos enfrentamos a la reconstrucción de esas danzas siglos más tarde. Algunas de las basadanzas y la pavanilla las había recuperado Negri, lo que significa que estaban en desuso. Pero en general, las coreografías se creaban ex proceso para acontecimientos especiales o para personalidades ilustres. Un ejemplo destacable es el balletto Austria Felice, creado en honor de la infanta Isabel de Austria, y que danzaron 6 damas nobles portando una antorcha en la mano con ocasión de la fiesta en el teatro del Palacio Ducal de Milán, al que también asistió la nobleza y representantes del clero. De los distintos homenajes a esta real pareja, Negri nos narra uno de los intermedios teatrales recitados ante la infanta Isabel y el archiduque Alberto de Austria. Describe cómo al levantarse el telón baja desde una nube el personaje de discordia amorosa, dando lugar al prólogo. En el primer acto se representa el mito de Orfeo que baja a los infiernos en busca de su esposa Eurídice. El actor cantaba acompañándose de un instrumento. A su lamento le responde eco. La escena se llena de personajes mitológicos. Plutón y Proserpina, junto a espíritus infernales, Tántalo, Sísifo, Caronte y Cerbero, todos siguiendo las descripciones del infierno de Virgilio, Ovidio y otros poetas. Se siguen otros intermedios y se acaba con una pastoral, tras la cual y en una nube aparecen los músicos. 4 pastores y 4 ninfas danzan un brando bellísimo compuesto anteriormente por Negri en honor de la reina de España Margarita de Austria y que es aprovechado para representarlo ante la infanta y el archiduque. Sus creaciones se utilizaban también en las representaciones teatrales de la corte. Es reseñable que el balletto titulado El pastor agraciado se representara en el Palacio Ducal de Milán en la comedia e intermedios de Fetonte, danzado por 4 personajes de pastores acompañados por 4 músicos con la misma indumentaria pastoril. Los maestros de danza también procuraban entretenimiento al resto de los miembros de la corte. El ballo titulado Cadena de amor se danzaba por muchos caballeros y damas juntos, y Negri nos advierte de la confusión que suele causar al comienzo, ya que los caballeros han de correr para tomar de la mano a la dama con la que quieren bailar, y eso provoca a veces que 2 caballeros alcancen a la misma dama. La misma confusión se ocasionaba con otro ballo, de similar estructura.
el ya citado La caza del amor. Termina su libro con los índices de los temas de cada uno de los 3 tratados que lo componen, lo que permite al lector encontrar los consejos y reglas que le interesen en cada momento. Cada danza se acompaña de la correspondiente partitura, a veces para laúd, con la melodía tanto para bailar como para cantar. Como veis, estos tratados son también un fresco de la sociedad de aquel tiempo, una valiosísima información que trasciende lo meramente instructivo. Lo mismo sucede con otro maestro de danza italiano de gran popularidad entre sus contemporáneos, del que la Biblioteca Nacional de España posee 2 publicaciones. Su nombre, Fabrizio Carosso da Sermoneta. La publicación más antigua es Nobiltà di Dame y la otra, Raccolta di vari balli. Nobiltà di Dame es una reedición de Il Ballarín, el primer tratado de Carosso que el autor corrige y amplía con nuevas danzas y con ese nuevo título. La edición de la Biblioteca Nacional es de 1605 y Carosso la publicita en su portada anunciando que contiene la perfecta teoría abreviada, adornado con leves y bellísimas figuras en cobre, para la necesaria educación de caballeros y damas, acompañado de la partitura del bajo y el soprano de la melodía, incluso la del laúd en algún ballo. Lo dedica a los serenísimos señores don Ranuccio Farnese y doña Margarita Aldobrandini, duque y duquesa de Parma y de Piacenza. Merece la pena detenerse un momento en la figura de Ranuccio Farnese para entender por qué le dedican un tratado de danza. Cito textualmente la entrada de la nueva enciclopedia Chopina. Ranuccio era un hombre culto e inteligente. Revitalizó la Universidad de Parma y sus grandes pasiones eran la música y el teatro, lo que convirtió a Parma en la primera ciudad de Italia en el arte musical. Esto, junto a su apoyo al teatro, mandó construir el Teatro Farnese, hizo de la ciudad una capital cultural a la altura en aquellos tiempos de Londres o París. Era además amante de las letras y fue director de la Academia de los Innominati. El Tratado de Carosso tiene una estructura muy similar al de Negri. Primero encontramos el título de la obra, nombre del autor, datos de la edición y a quién va dedicada. A continuación, la dedicatoria a los nobles correspondientes, primero juntos y luego por separado. Le sigue un grabado con el retrato de los citados nobles. En este caso, describe un balletto compuesto ex proceso para ellos, titulado Celeste Lirio, que se traduce como lirio azul, en clara referencia a la heráldica de la familia Farnese. Como en el Tratado de Negri, le siguen distintos versos de personalidades afectas al autor, ponderando su talento y valía. A continuación, un grabado con el retrato del autor, al que sigue un texto dirigido a los lectores. En él señala que al diálogo de esta nuestra vida son tan necesarios los placeres honestos y las distracciones del ánimo como le son perniciosos los pesares y trabajos. Y continúa diciendo que entre las actividades que proporcionan armonía al espíritu está la danza. Después de todo este protocolo editorial, comienza el tratado con las reglas y descripciones de las danzas. Se compone de 2 libros. El primero marca la pauta de la importancia de la danza en la vida social de la época, algo en la que todos los maestros de danza insistían. Carosso escribe: Libro primero, en el que se enseñan las reglas para aprender las acciones hermosas, los movimientos gentiles y la educación honorable que se espera tanto de los caballeros como de las damas en el arte de la danza, y también fuera del salón de baile. A continuación, un diálogo entre el alumno y el maestro, un recurso que ya utilizó en Francia Antoine Tarboux en su Orchesographie y que sirve para ejemplificar las normas de comportamiento y protocolo de forma muy pedagógica. Este diálogo se compone de 68 reglas. En la primera de ellas, lo primero que pregunta el discípulo es que cuando quiera ejecutar una danza, ¿cuál es el primer movimiento que debe hacer? El maestro le responde describiendo paso por paso cómo quitarse el sombrero o gorra que se lleve en ese momento. El gesto de descubrirse la cabeza era una forma de honrar a la dama con la que se iba a danzar. De ahí la importancia de este primer gesto.
tanta que a continuación le explica las diversas maneras de hacerlo. La siguiente regla, obviamente, habla de cómo hacer la reverencia, movimiento con el que siempre se comenzaba y se terminaba una danza. Como el Negri, el resto de las reglas describen los pasos. Continenza, grave o semigrave, breve o semibreve, paso puntato, también con sus correspondientes variaciones, paso naturale, mínimo o presto. Distinguía esas variaciones según aparecieran en una cascarda o una gallarda. Varias reglas tratan de los distintos passi seguiti, spezzato, ordinario, doppio, semidoppio, ornato, trangato. Otras del trabucchetto, mínimo o breve, y los fioretti, con sus múltiples variaciones, los cinque passi in gagliarda, etcétera, etcétera. La complejidad de la técnica italiana del siglo XVI queda patente en la minuciosa descripción de los numerosos pasos que los maestros de danza hacen en sus tratados. Este libro primero tiene otro diálogo de maestro-discípulo, con 23 advertencias donde se trata de la educación necesaria de caballeros y damas en el salón de baile y fuera de él. Aparecen aquí consejos sobre cómo comportarse en las fiestas, cómo llevar la capa y la espada en ambos espacios, sobre todo la correcta posición de la espada cuando se baila la gallarda, la cascarda, la pavanilla, el tordiglione y otras danzas agitadas. Consejos sobre cómo deben sentarse los caballeros y las damas o cómo estas últimas deben saludar a una princesa o a otras señoras asistentes a la fiesta. El colmo de la precisión protocolaria lo encontramos en el consejo que Caroso da a las damas que deben sentarse en una silla baja sin brazos. Deberá reposar las manos en su regazo, colocando la izquierda debajo de la derecha y procurando que el vestido se distribuya regularmente por el suelo. Sorprende que una de las advertencias aconseje a las damas la manera de invitar a danzar a un caballero. La idea que se suele tener de la sociedad de la época es la de una mujer pasiva y sumisa sin capacidad siquiera para elegir marido. Pero encontramos ciertos espacios de libertad restringida que nos llaman la atención. El libro segundo está dedicado a las instrucciones para bailar distintas clases de balletti, cascardas, tordiglioni, pavanilla, canario y gallarda, al modo que se usa en Italia, Francia y España, acompañados por la tablatura musical correspondiente. Como el Tratado de Negri deja constancia de un cierto estilo italiano en las cortes europeas, aunque cada país otorgue características propias a algunas de estas danzas comunes. Contiene ilustraciones de algunas posiciones y distintas dedicatorias a la realeza y la aristocracia con las danzas creadas para ellas. Encontramos el balletto Nuova Regina, dedicado a María de Medici, reina de Francia, y danzas dedicadas a la reina de España Margarita de Austria y a princesas, marquesas, duquesas e ilustrísimas señoras. Como en el Tratado de Negri, todas están dedicadas a mujeres y sus títulos estaban también inspirados en sus nombres o en alguno de sus apellidos. En otros casos eran de una clara delicadeza, usando adjetivos galantes o referencias mitológicas. Títulos como Lirio celeste, que ya he nombrado, Amor prudente, Dardo hiriente, Selva amorosa, Espejo de amor, Nido de amor o Dama agraciada. Aunque el adjetivo rara belleza que aparece en la dedicatoria de una cascarda nos podría hacer sospechar que el autor no sabía cómo disimular lo poco agraciada que debió ser aquella gentildona romana a la que dedicó su danza, y con rara belleza quedó cumplido. Me guardo el nombre de la dama para no escarnecer su memoria. Como era habitual, termina su tratado con varios índices, por orden alfabético, donde encontrar los pasos y su descripción, los consejos para la buena educación y el listado de danzas. 326 páginas que compendian todo lo que un noble debía saber para medrar en la sociedad renacentista. El otro tratado de Caroso en la Biblioteca Nacional de España se titula Raccolta di vari balli, con fecha de edición de 1630. Como su propio nombre indica, es una colección de distintos balli y su subtítulo nos aclara que fueron compuestos con ocasión de las bodas y festines de damas y caballeros nobles de distintas naciones.
es el mismo Tratado Nobiltade Damme con otro título y dedicado a otra persona, su patrón, el ilustrísimo señor Ludovico Rivaldi, a quien describe como amigo de las musas e intendente de la música. Así que siendo el mismo, no necesita de más comentario. La influencia del estilo italiano en las cortes de Europa durante el siglo XVI y la popularidad de la danza debería haber estimulado la publicación de tratados de danza en España en el siglo XVII, pero no fue así. ¿Cuál fue la razón? Solo existe la obra de Esquivel Navarro y los manuscritos de Jaque y una jácara de mano anónima. ¿Se podrá reconstruir con tan escaso material una tradición tan rica como la de la danza cortesana española? Ese será el tema de mi siguiente capítulo en este apasionante mundo de la bibliografía en el que nos sumergimos gracias a los maravillosos fondos de la Biblioteca Nacional de España.